saludo. Los trabajadores sociales comunitarios asumimos nuestro quehacer como un proceso en continua cualificación y cambio, toda vez que no constituye una labor estática en el tiempo ni en el espacio, ya que respondemos a la trayectoria histórica que hemos tejido, pero a su vez afrontamos los retos contemporáneos. De ello, podemos resaltar nuestro carácter polivalente en virtud del despliegue de variadas capacidades, habilidades y competencias. En este orden de ideas, el rigor profesional juega un papel determinante a nivel científico, relacional y comunicativo, activando los propios talentos y estableciendo interacciones constructivas con las comunidades, de manera que las acciones colectivas posibiliten la dinámica de trabajo en red, presencial o virtual, para el abordaje de potencialidades y problemas. El trabajo social comunitario en el medio rural. El perfil. Cualquier labor que se requiera realizar en el medio rural, ya sea promoción o desarrollo comunitario desde el trabajo social, debe partir del conocimiento coherente y riguroso de esa realidad en todos sus aspectos. Al acercarnos a la realidad rural, nos encontramos con una serie de factores que actúan en ese medio. Es suficiente en observar cualquier espacio rural para comprender la presencia de algunos aspectos que, combinados y relacionados, caracterizan su funcionamiento, la forma y el tamaño de las parcelas cultivadas, los tipos de cultivo y las técnicas empleadas, la utilización del aprovechamiento o de la disposición de la vivienda y dependencias agrarias en ese espacio. Todo espacio rural expresa en definitiva las relaciones de los grupos humanos con la tierra. Los roles que encontramos en el trabajo social comunitario rural. Esas relaciones no son sencillas, influyen factores históricos, económicos, sociales, demográficos y políticos para comprender las acciones humanas que han posibilitado determinado funcionamiento en el espacio rural. La práctica del trabajo social en el medio rural debe reinventarse, desarrollando nuevas alternativas o estrategias de cambio, explorando nuevos modelos de intervención y recuperando los modelos comunitarios, entre otros, convirtiendo a la profesión en un recurso esencial para movilizar y garantizar la igualdad de oportunidades, participando en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo local que garantice a las personas para poder desarrollar sus proyectos vitales. Funciones y campos de actuación del trabajo social comunitario en lo rural. La penetración del trabajo social en el medio rural de forma intensiva tiene lugar en la década de los años 80. Para ser más específico, en 1985 se realizaron una serie de convenciones donde se estudió la estructura, base y seguimiento del trabajo social comunitario en lo rural. También se analizó el impacto de las políticas sociales europeas en el medio rural. La situación en que se encuentran los trabajadores sociales en el medio rural es muy distinta a la de los años 40 y 50. Es que en los años 60 y 70 se da el fenómeno conocido como éxodo rural. En estos años el medio rural asume la función de servir de mano de obra barata para la industria y la de producir alimentos para las ciudades. Una vez que ha tenido lugar este cambio, el medio rural sigue realizando la función de la producción agrícola, pero introduciendo las nuevas tecnologías y produciendo para el mercado. Esto trae consigo el descenso de la población rural, una disminución de posibilidades de empleo en este medio y el envejecimiento de la población. Señala el profesor Camarero que uno de los efectos más característicos y desconocidos del proceso del éxodo rural ha sido la diferencia migratoria en razón de género. Las ciudades han sido más atractivas para las mujeres que para los varones. El resultado ha sido el desequilibrio en el sentido de las ciudades que han feminizado y los núcleos rurales se han masculinizado. El mismo autor nos señala que otro fenómeno actual interesante es el que, si bien hasta ahora lo que se daba era la emigración, esta tendencia se rompe al final de los años 80 y en lo que llevamos de los 90. El medio rural atrae a nuevos pobladores, pudiéndose distinguir en tres grupos: autóctonos o viejos residentes, retomados o hijos del pueblo y nuevos residentes. Los autóctonos están compuestos por aquellos que siempre han residido en el pueblo. Los retomados son quienes han desarrollado su vida activa fuera del pueblo y una vez acaba esta vuelven a su lugar de origen. Los nuevos residentes constituyen a un grupo muy dispar que aglutina a aquellas personas que a su vez acaban su jornada de trabajo. Trabajo social comunitario en el medio urbano. Definir la ciudad resulta difícil, es un concepto complejo, hay una serie de factores que posibilitaron la aparición de las ciudades. Se puede hablar de factores ambientales que favorecen los asentamientos urbanos en lugares con condiciones naturales propicias como el clima, el agua, tierras fértiles, etc. Ya en el Neolítico el hombre se hace sedentario, nace la agricultura, se domestican animales llegando a producir más de lo que se consume, por consiguiente la población aumenta, hay división del trabajo, diferenciación social y nacen los primeros núcleos urbanos. Se habla también de factores comerciales, considerando el mercado, el núcleo
entorno al cual nace la ciudad. La necesidad de protección obligó a crear ciudades amuralladas en lugares estratégicos. En otras ocasiones, la ciudad nace en lugares con significación religiosa. Los primeros asentamientos urbanos nacen junto a grandes ríos, de ahí se ha desarrollado la teoría hidráulica. En su proceso histórico tendríamos que seguir hablando de las ciudades griegas, que dan lugar a ciudades-estados. Las ciudades romanas, que fueron heredadas de las helenísticas, eran de un trazado regular, insistiendo en España múltiples ejemplos de ciudades de origen romano. El islamismo dio origen a una tipología de ciudades caracterizadas por un plano desordenado y calles tortuosas. Su vida se desarrolló en torno al mercado, la medina, el centro religioso, la mezquita. En las ciudades musulmanas no existen locales para asambleas, ni teatros, ni estadios. Es así donde encontramos un trabajo social comunitario en lo urbano, con muchas ciudades, con muchos asentamientos y mucha diferenciación de lo social. Los trabajadores sociales y trabajadoras sociales somos probablemente los profesionales de las ciencias sociales que más tiempo destinamos hacia lo que se conoce como trabajo en terreno. Esa idea de estar con la gente, escuchando, viendo y sintiendo sus problemáticas. Cuando el área de la intervención se sitúa en periferias de las grandes ciudades, él o la asistente social se vuelca radicalmente sobre un trabajo en la calle, se vincula con las dinámicas locales, incluso ingresa a los hogares de familia, se involucra con sus vidas e intenta desenvolver su trabajo en una cotidianidad donde se dan complejos fenómenos sociales. Funciones y campos de actuación del trabajo social comunitario en lo urbano. En este nuevo milenio tenemos la impresión que los grandes cambios tecnológicos y la globalización económica influyen en el proceso de la construcción de la ciudad. El concepto de espacio industrial tan relacionado con la ciudad ha cambiado con la actual deslocalización de la producción. El nuevo espacio industrial se caracteriza por la capacidad tecnológica y organizativa de separar el proceso de producción en diferentes emplazamientos, mientras integra su unidad mediante conexiones de telecomunicaciones y por la precisión basada en la microelectrónica y la flexibilidad de la fabricación de sus componentes. Sin embargo, hay otros aspectos que no han cambiado tanto en el ámbito urbano como en el caso de los pobres y excluidos, junto con los barrios obreros y núcleos donde los más desfavorecidos, apareciendo de los inmigrantes, el carácter étnico. Pues hay un crecimiento incesante del espacio urbano con grandes aglomeraciones que controlan el poder económico y político y están conectadas globalmente, pero desconectadas localmente. Como la contrapartida, la pobreza se va extendiendo por todo el planeta, los malos urbanos, la pobreza extrema, la exclusión, objeto de atención prioritaria al trabajo social. No tiene fácil solución con el paradigma del pensamiento dominante. El trabajador social comunitario en el medio urbano podrá llegar hasta el estudio y organización, motivando y dinamizando los agentes de movimientos sociales, urbanos y asociaciones, pero las causas de la miseria urbana son estructurales. La integración comunitaria a través de la economía social. La marginación se produce muy fundamentalmente por la falta de trabajo, por lo tanto la integración social y comunitaria no pueden venir más que por la vía del empleo. En el mundo se produce más riqueza, pero cerca del 30% de la población mundial vive en la pobreza. La mayoría en Asia y África. Hay 120 millones de personas desempleadas en el mundo. En el Estado español, el desempleo en los últimos años ha venido oscilando en razón de la coyuntura económica, pero sin bajar nunca el 15%. Hay diferencias territoriales. En Andalucía, España, supera el 20%, llegando en algunos asentamientos urbanos periféricos a alcanzar cifras semejantes a las del tercer mundo. Se da también una discriminación por edad, por género, en contra de los de más edad, los jóvenes y las mujeres. Ahora bien, el problema no es coyuntural, no es un fenómeno cíclico, es estructural. Se intenta dar soluciones al problema desde diversas perspectivas. Una de ellas es la economía social o solidaria. El desarrollo económico vigente ha producido destrucción de la capa de ozono, desforestación, desertización, efecto invernadero, en definitiva, pérdida de recursos naturales, pero también ha producido desigualdades sociales y económicas, paro de recortes en los sistemas de protección social, así como generalización de la pobreza, exclusión social y degradación progresiva de los colectivos vulnerables, jóvenes, adultos mayores de 45 y mujeres de 45 años y mujeres. La frontera entre la marginación y la discriminación ya no existe.
En medio de este panorama desolador se nos aparece una economía alternativa y solidaria, la economía social. Las empresas de economía social o solidaria tienen que convivir con las otras empresas del sistema capitalista. Cuando se habla de economía social, siempre se pone como ejemplo Mondragón. Después de la Guerra Civil Española, Mondragón era un pueblo pequeño y subdesarrollado del País Vasco. En 1943 se abrió una escuela para niños de clase obrera a instancias de José María Arizmendi, un cura que había escapado de ser fusilado. En 1956, 5 de ellos y 18 trabajadores más montaron por iniciativa del sacerdote una cooperativa para fabricar pequeñas cocinas y hornos. En 1958 se montó una segunda cooperativa para hacer herramientas. En 1959 se creó un banco cooperativo. Al comienzo de los 90 el Grupo Mondragón comprendía cerca de 20.000 trabajadores y 180 cooperativas. El nivel del fracaso había sido prácticamente nulo. Es así como encontramos una economía que ha sido fuertemente golpeada, pero a través de los años ha sabido sobrevivir y salir adelante. La comunidad como espacio de participación. El trabajo social comunitario no sería tal sin la participación de los ciudadanos, son inseparables, pero la participación puede tomar formas muy diversas según las circunstancias, el interés de las personas y los problemas que quieran resolver. Encontramos 5 condiciones sociológicas de la participación. 1. Consenso. La participación solo tiene sentido con un poder si está legitimado y a su vez la legitimidad de las organizaciones según el grado de consenso que reine hará que una organización sea una fuerza de combate o de colaboración. 2. Las libertades públicas. La participación solo es posible cuando están garantizadas constitucionalmente las libertades de asociación, de reunión y de opinión, sin los cuales la participación es inimaginable. 3. Proximidad social. La participación comunitaria exige una cierta proximidad entre los ciudadanos y entre estos y el poder. 4. Formación e información. La formación en la participación se inicia en la escuela a través de la educación cívica y despertando el sentido de la responsabilidad y la información comprende la circulación de las noticias y los mensajes desde la base, cumbre y viceversa. 5. Manos responsables. Recae en el líder legitimado elegido. En los países democráticos la participación constituye la base del propio sistema. En el Estado español la participación viene recogida especialmente en el artículo 9 de la Constitución, que establece a que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivos. Remover obstáculos que impidan o dificultan su plenitud y facilitan la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social. En su artículo 23 determina que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Por lo tanto, es muy regular el derecho a asociación. Sobre la participación de la juventud, en varios artículos más hace nuestro texto constitucional referencia a la participación de los ciudadanos en la vida pública, recogiendo las líneas de participación ciudadana contenida en la Constitución. De la Ley de los Servicios Sociales le dedican los artículos 23 y 24 a la participación de los ciudadanos en los servicios sociales, creando el Consejo de Servicios Sociales como órgano de participación de naturaleza consultiva y asesora. En el mismo están representados la administración autónoma, las corporaciones locales, las organizaciones sindicales y empresariales, las organizaciones de usuarios que presten de servicios sociales, los colectivos de profesionales de trabajo social. Asimismo, crean también en el ámbito provincial y municipal los consejos de servicios sociales con una composición similar a la establecida. Los consejos tienen las siguientes funciones. 1. Informar con carácter previo los proyectos normativos del desarrollo de ley. 2. Conocer y evaluar los resultados de la gestión de los servicios sociales por organismos públicos correspondientes. 3. Emitir los dictámenes que les sean solicitados por las entidades competentes en la materia. 4. Formular propuestas de iniciativas a los órganos competentes, aquellas otras que les sean atribuidas legal o reglamentariamente. Si nos detuviéramos aquí, no pasaríamos de unos rasgos definitorios de lo que se ha venido a denominar como participación formal en los asuntos públicos o participación institucionalizada. Comunidad como espacio de participación. El trabajo social comunitario no sería tal sin la participación de los ciudadanos, son inseparables. Pero la participación puede tomar formas muy diversas según las circunstancias, el interés de las personas y los problemas que se quieran resolver. Encontramos 5 condiciones sociológicas de la participación. 1. Consenso. La participación solo tiene sentido con un poder
si éste está legitimado, y a su vez la legitimidad de las organizaciones, según el grado de consenso que reine, hará que una organización sea de fuerza, de combate o de colaboración. 2. Libertades públicas. La participación solo es posible cuando estén garantizadas constitucionalmente las libertades de asociación, de reunión y de opinión, sin las cuales la participación es inimaginable. 3. Proximidad social. La participación comunitaria exige una cierta proximidad entre los ciudadanos y entre estos y el poder. 4. Formación e información. La formación en la participación se inicia en la escuela a través de la educación cívica y despertando el sentido de la responsabilidad, y la información comprende la circulación de las noticias y los mensajes desde la base a la cumbre y viceversa. 5. Mando responsable. Recae en el líder legalmente elegido. En los países democráticos la participación constituye la base del propio sistema. La participación de los ciudadanos en los servicios sociales, creando el Consejo de Servicios Sociales como órgano de participación de naturaleza consultiva y asesora. En el mismo están representados la administración autonómica, las corporaciones locales, las organizaciones sindicales y empresariales, las organizaciones de usuarios, las instituciones privadas sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales, los colectivos de profesionales del trabajo social. Asimismo, crean también en el ámbito provincial y municipal los consejos de servicios sociales con una composición similar a la establecida en el consejo. Los consejos tienen las siguientes funciones: 1. Informar con carácter previo los proyectos normativos de desarrollo de ley. 2. Conocer y evaluar los resultados de la gestión de servicios sociales por los organismos públicos correspondientes. 3. Emitir los dictámenes que les sean solicitados por las entidades competentes en la materia. 4. Formular propuesta e iniciativa a los organismos competentes, aquellas otras que les sean atribuidas legal o reglamentariamente. Si no estuviéramos aquí, no pasaríamos de unos rasgos definitorios de lo que se ha venido a denominar como participación formal en los asuntos públicos o participación de las instituciones. Pero hay otros tipos de participación informales que desbordan el corte administrativo. Participar entraña comunicar, informar, notificar o dar parte. Intervenir, actuar o formar parte, recibir una parte de algo que se reparte, compartir, tener en común, asociarse o cooperar en algo o ser parte. Participación es toda acción individual o agrupativa que pretende estar presente y tomar parte sobre la marcha de los acontecimientos políticos o de la organización global de la sociedad, ya sea en el ámbito local o nacional, para influir en la elección y control de los gobernantes en la actividad política o administrativa y, en definitiva, en las decisiones que se vayan a tomar mediante una serie de procedimientos legalmente reconocidos y aceptados por los propios gobernantes. De eso se llama y se trata la participación. Muchas gracias.